Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Este es un sábado bastante fresquito por aquí, por Tucumán, Argentina. Y bueno, la verdad que quería comenzar con este estudio bíblico, con el estudio bíblico número 1, que habla sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. Les recuerdo que el sábado pasado estaba subiendo un video que es el inicio o el que abre estos estudios bíblicos, que se llama el video que había puesto sobre el conocimiento de Dios, que es un video que lo subí la semana pasada. Y bueno, la verdad es que yo hace aproximadamente 20 años que conozco la palabra de Dios, que conozco lo que es la Biblia. Estudio hace aproximadamente 18 o 20 años que estudio la Biblia y la verdad es que he decidido comenzar desde cero con los estudios bíblicos porque sé que hay mucha gente en las diferentes iglesias, en las diferentes denominaciones que quieren comenzar desde cero. Muchas personas hemos sido bautizados en diferentes denominaciones y la verdad es que muchas veces no se nos dio bien los estudios bíblicos, no se nos enseñó bien la palabra de Dios. Muchos hemos sido motivados por las emociones, eh, por el temor de Dios. Muchas veces no hemos querido bautizarnos porque la Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, como dijo Jesús en Mateo capítulo 28, en los versículos 18 y 19, que es importante lo que dijo Jesús, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y dijo que vayan por las diferentes naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, por eso quiero comenzar con estos estudios bíblicos para aquellas personas que ya están hace muchos años en la iglesia, o aquellas personas que son nuevas, o aquellas personas que se están por bautizar, que puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a mis hermanos católicos, evangélicos, de las diferentes religiones, y así no sean cristianos, bueno, para que puedan conocer la palabra de Dios, justamente la Biblia. Y vamos a comenzar con este estudio bíblico número 1, ¿sí? Que se llama la Biblia. Bien, para eso voy a comenzar mostrándole algunas Biblias que yo tengo. Primero voy a mostrarle este Nuevo Testamento interlineal, que es un Nuevo Testamento que tiene contiene es una traducción del griego al español, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que aquí, si ustedes pueden apreciar, pueden ver, ¿no?, que está escrito en griego, y al pie de cada palabra está traducido, ¿sí?, por algunos teólogos y estudiosos, por algunos eruditos, y también contiene algunas Biblias, como ser la Biblia de Jerusalén y la Reina Valera contemporánea. La Biblia de Jerusalén es una traducción católica muy buena. La Reina Valera contemporánea también es una Biblia prácticamente de lenguaje actual, ¿sí? Así que bueno, y quería mostrarles otra Biblia que tengo también, que se llama Dios habla hoy, que es una Biblia hecha hace unos años atrás por las Sociedades Bíblicas Unidas. Es una Biblia prácticamente bastante linda. Es una Biblia que tiene dibujos. Es una Biblia muy linda, ¿no? Se llama la versión La Dios habla hoy, y que es una Biblia que viene con dibujos, ¿no? Seguramente algunos de ustedes habrán tenido una de estas. Yo recuerdo que comencé leyendo una Biblia que me había regalado un pastor hace muchos años, le había regalado a una de mis hermanas, y yo comencé a leer ese Nuevo Testamento. Era un Nuevo Testamento, recuerdo, y bueno, comencé con ese Nuevo Testamento a leer la palabra de Dios, a conocer cada día más la palabra de Dios.
Después seguí con una Biblia Reina Valera, si no me equivoco, una 1909 o 1960, no recuerdo bien, pero yo me acuerdo que la regalé a esa Biblia. Y bueno, en el camino así fue comprándome varias Biblias, varias traducciones. Esta es una Biblia Reina Valera 1909, es una traducción más fiel que la Reina Valera 1960. También tengo esta que es una traducción católica, ¿sí? Que se llama la Biblia Pastoral, una Biblia de la edición de San Pablo. La verdad que es una Biblia bastante linda, ¿no? Bastante, una traducción muy buena. Les aclaro que la Biblia fue escrita en un periodo aproximadamente de 1600 años, comienza con Moisés, hasta el año 100 de la era cristiana, termina con el apóstol Juan. ¿Sí? Fue escrita por aproximadamente 40 hombres, entre profetas y apóstoles, y bueno, todos ellos eran de origen judío, y bueno, la mayoría pertenecía a la religión judía. Así que bueno, ellos cuando conocen la verdad de Cristo, cuando conocen a Jesucristo, ellos se convierten, obvio, al cristianismo y comenzaron a escribir lo que se llama el Nuevo Testamento. Nosotros debemos saber, debemos entender que la Biblia está dividida por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? El Antiguo Testamento fue escrito antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y el Nuevo Testamento comenzó a escribirse después de la ascensión de Cristo al cielo, por los apóstoles y bueno, por aquellos hombres que justamente conocieron de Jesucristo o les hablaron de Jesucristo. Bien. La verdad que es muy importante que conozcamos la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Si somos cristianos o si somos creyentes, es muy importante que conozcamos la Biblia, la palabra de Dios. Por eso voy a comenzar este estudio bíblico desde cero. Bien, vamos a ver, la primera pregunta dice, ¿quién reveló la Sagrada Escritura? Vamos a ver quién reveló la Sagrada Escritura. Vamos a empezar por Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Voy a utilizar una Biblia electrónica para que sea más rápido, para que sea más ágil. Vamos a ver aquí en Segunda de Samuel, que está en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Samuel, en el capítulo 23 y en el versículo 2. Dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Acá dice que el Espíritu de Dios ha hablado por mí, dice el profeta Samuel, y su palabra ha estado en mi lengua. Bien, sabemos que la Biblia fue escrita por profetas primeramente, y luego también fueron utilizados aquellos hombres que estuvieron con Jesús, los apóstoles y discípulos. Ellos también escribieron lo que es el Nuevo Testamento. Pero acá el profeta Samuel dice que el Espíritu de Dios ha hablado por él y que su palabra ha estado en su lengua. También vamos a ver que Dios le dijo a Moisés que escriba las palabras que escuchaba de él mismo en un libro, conocido como la Ley de Moisés o como la Torá. Bien, vamos a ver que entonces la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Vamos a un texto muy conocido por aquellas personas que estudian la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para argumentar, para corregir, para instruir en justicia. Acá que nos dice el apóstol Pablo, justamente que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice también algo muy importante, que es útil para enseñar, para argumentar, para corregir, para instruir en la justicia de Dios. O sea,
¿Por qué dice para corregir? Porque sabemos que también están los filósofos, que muchas veces hablaban ellos sobre Dios, pero los filósofos simplemente eran pensadores. Ellos escribían sus pensamientos, lo que ellos creían en cuanto a Dios, pero justamente tenemos que saber que la Biblia es inspirada por Dios, a diferencia de los filósofos, como ser Sócrates, Platón y otros más, que simplemente ellos plagaban escribiendo sus pensamientos. Pero a diferencia de la Biblia, sabemos que son libros inspirados directamente por Dios. Entonces, por eso, todas nuestras creencias, todo lo que nosotros aprendemos, lo que practicamos, como creyentes, tiene que estar basado siempre en la palabra de Dios. No en lo que diga un filósofo, no en lo que diga yo, no en lo que diga un teólogo o algún líder religioso, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, todo líder religioso, todo creyente, tiene que llevarse por la Biblia y la Biblia sola. ¿Por qué? Porque justamente la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios, y tenemos que llevarnos por ella. Bien, vamos a segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, que nos dice así. Dice, tenemos también la palabra profética, o la palabra de los profetas, dicen otras traducciones, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios, y dice, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios ilumina nuestras vidas, la palabra de Dios nos guía, nos ilumina el camino y nos dice por dónde nosotros debemos andar. La gente hoy en día anda buscando por qué guiarse, por qué llevarse. Muchas veces la gente se lleva por su corazón, pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Y dice que Dios conoce el corazón del hombre, por eso Dios nos ha dado su palabra, para que nosotros podamos vivir una vida correcta, para que nosotros podamos vivir una vida sabia, una vida dirigida por la palabra de Dios, y no simplemente por nuestros consejos, porque muchas veces nuestros consejos fallan, muchas veces nos llevamos por nuestro corazón y cometemos cosas que pueden hacernos daños a nosotros mismos y pueden hacer daño a las otras personas. Pero si nosotros nos llevamos por la palabra de Dios, vamos a andar por buen camino, ¿sí? Por la sabiduría de Dios vamos a andar por buen camino. Bien, vamos a ver entonces en el versículo 21, que es el más importante, y siguiendo por el 20 diría yo, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá nos dice que el apóstol Pedro dice que nosotros debemos entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué hay muchas religiones hoy en día? Porque lamentablemente cada uno interpreta a su manera, pero acá dice, el apóstol Pedro aclara y dice que las profecías de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras de la Biblia, no deben ser de interpretación privada, sino que tienen que interpretarse correctamente como está escrito aquí en la palabra de Dios. Ya vamos a ver cómo se estudia la Biblia. Dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, no fue una decisión de hombres comunes que dijeron ellos, bueno, vamos a escribir un libro que se llame la Biblia, que supuestamente es un libro que lo escribió Dios. No, ellos
Eran hombres que escribían siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Esto tenemos que saber que es muy importante. A diferencia de otros libros, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Bien, vamos a otro texto que está en Hebreos, el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1, en el versículo 1, dice: algunos creen que este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por quién hablaba Dios? A través de los profetas, ¿sí? De los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, conocido como los apóstoles. Entonces, ¿quiénes escribieron la Biblia? Los profetas, y eran inspirados por Dios. Bien. Vamos a ver otro texto muy importante que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esta es la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, ¿sí? Por eso dice primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice así el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Acá el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses y él dice que no cesamos nosotros de darle gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, refiriéndose a los apóstoles, a los ministros, a los pastores de ese tiempo, que dice que ellos no la recibieron a esa palabra como palabra de hombre, sino que justamente como la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios surte un efecto en los creyentes. Eso es muy importante. Así que justamente también los apóstoles escribieron inspirados por Dios. Bien. Vamos a ver otra pregunta. Dice: ¿a qué se compara la Santa Biblia? ¿A qué se compara la Santa Biblia? ¿Se acuerdan que había un programa que se llamaba Una luz en el camino? Y hasta el día de hoy está ese programa. Vamos a ver por qué se llama ese programa así. En Salmo 119 y el versículo 105. La verdad que el Salmo 119 es el salmo más largo, es el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En otras traducciones dice: una luz en mi camino. O sea que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, es una luz en el camino. Yo recuerdo que hace aproximadamente 18 años yo me encontraba sin Cristo, sin conocer la palabra de Dios, y justamente me encontraba en tinieblas. ¿Por qué? Porque no conocía de Cristo, no conocía de la palabra de Dios, y mi vida no se guiaba justamente por la palabra de Dios. Entonces era una persona que vivía angustiada, vivía triste, vivía solitaria. ¿Y por qué? Porque no conocía de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. La palabra de Dios tiene poder para iluminar la vida de la persona, para que la persona sepa hacia dónde tiene que ir. La Biblia es el norte que nos indica cómo nosotros tenemos que seguir nuestra vida, hacia dónde vamos. La Biblia es justamente el libro que nos indica el rumbo de nuestra vida, hacia dónde vamos, de dónde venimos y cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir. Dios nos encamina a través de su palabra, nos lleva a su Hijo Jesucristo, que fue justamente
el Dios hecho hombre, el Dios hecho carne que vino a morir por nosotros. Bien, vamos a ver entonces que la Biblia es una luz en nuestro camino. Bien, vamos a ver otra pregunta. Dice, ¿qué beneficios nos proporciona el estudio de la Biblia? ¿Cuál es el beneficio que nos proporciona el estudio de la Biblia? Nos da alegría. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, nos dice algo maravilloso que experimentó el profeta Jeremías. Y él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Otras traducciones dicen Yahvé, Dios de los ejércitos, y así, o Yahvé Todopoderoso, depende de la Biblia que nosotros estemos leyendo. Yo estoy leyendo en este caso una Reina Valera 1960, pero estudio con diferentes traducciones. Y siempre es importante estudiar con diferentes traducciones, comparando texto con texto, siempre viendo las diferentes traducciones para llegar a una correcta y más acertada interpretación. Bien. También nos dice en 2 de Timoteo, que ya lo hemos visto, pero vamos a verlo de vuelta. 2 de Timoteo. En esta vez voy a agarrar la Biblia. Dice 2 de Timoteo, una Biblia física, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Las sagradas escrituras nos dan sabiduría, y dice sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, las sagradas escrituras contienen la salvación, ¿sí? Es muy importante creer en Cristo, pero también leer y estudiar las escrituras, ¿sí? Dice las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿sí? Para poder enseñar el camino de Dios, ¿sí? Para argumentar, para corregir, para instruir en la justicia de Dios, ¿sí? O sea, la palabra de Dios nos va corrigiendo, nos va mostrando nuestros defectos, todas aquellas cosas malas que tenemos que cambiar, nos enseña las cosas buenas que nosotros tenemos que poner en práctica, como ser el amor al prójimo, ayudar a los necesitados, y todas esas cosas nos enseña la palabra de Dios, cómo hacerle el bien al prójimo, y cómo hacer la voluntad de Dios. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, nos llena de sabiduría, justamente de la sabiduría de Dios, para que podamos vivir en este mundo sana y sobriamente, como lo dice la palabra de Dios, y para que podamos hacer el bien a nuestros prójimos. Bien, en Santiago capítulo 1, en el versículo 2 y 6, 5 y 6, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado para el otro. O sea, nosotros tenemos que estudiar la Biblia siempre arrodillándonos, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. O sea, si bien es cierto que una persona está aprendiendo la palabra de Dios en este estudio bíblico que nosotros estamos dando, estamos aprendiendo la palabra de Dios, ustedes están conociendo la palabra de Dios, también es su deber estudiar cada día las Escrituras y pedirle sabiduría a Dios para poder comprender la palabra de Dios. Bien, eso es muy importante. Bien, dice, ¿qué bendiciones nos aporta la Santa Biblia? Pero antes quiero poner otro texto, antes de que sigamos con la quinta pregunta. Dice,
En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos, Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 13, el 15 y el 16. ¿Qué nos dice? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 13, el 15 y el 16. Dice, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, que era también un ministro, un anciano, que había sido ordenado por Pablo para poder guiar a la iglesia. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, obvio, de la Biblia, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Justamente hemos visto que la palabra de Dios contiene la salvación, que la palabra de Dios es la que nos guía a Dios, nos enseña sus mandamientos, nos enseña la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, ¿sí? En la lectura de las Sagradas Escrituras. Y también le decía en la exhortación y en la enseñanza de las Escrituras. Y le decía, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra doctrina es la enseñanza, ¿sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, es importante que un creyente siga estudiando la Biblia, siga conociendo la voluntad de Dios, y por eso Pablo le dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Pero qué acaso Jesús no nos salva? ¿Acaso aquella persona que cree en Jesús no se salva? Sí, es cierto, se salva. Pero también es importante que nosotros perseveremos en el camino de Dios y en la gracia de Dios, porque la salvación sí se puede perder. Lamentablemente muchas personas hoy en día enseñan que la salvación no se puede perder, que una vez salvo, salvo para siempre, que cuando ya creíste en Cristo y fuiste bautizado ya nunca más podés perder la salvación, y eso no enseña la palabra de Dios. Hay muchísimos textos que nos dicen que sí podemos perder la salvación. Y ese es un tema que yo voy a dar dentro de muy poco, porque lamentablemente esa falsa doctrina se está diseminando entre muchas iglesias, incluso entre las iglesias evangélicas que supuestamente conocen la palabra de Dios, pero que lamentablemente están siendo engañados por muchos falsos maestros, enseñando que bueno, que vos ya crees en Cristo, ya te bautizaste, podés seguir pecando, si total el Señor te lo perdona todo. Y eso no está en la Biblia. O sea, el Señor sí perdona cuando uno es un hijo sincero, cuando cae en pecado, pero pide perdón. Y se levanta, como dice la Biblia, el justo cae 7 veces y torna a levantarse. Pero eso no significa que yo ya creo en Cristo y después puedo seguir pecando. Si total el Señor ya me perdona, ya soy salvo. Traigo a colación el recuerdo que cuando yo hablaba con un hermano en la fe, él me decía, este hermano decía, mis hijos ahora no están en la iglesia, están en el mundo, ¿sí? Y bueno, justamente hablábamos, ¿no? Porque estos chicos, estos hombres ya eran grandes y ellos estaban apartados y se habían ido al mundo, estaban fornicando y no se casaban. Entonces el padre le decía que vuelvan a la iglesia, y justamente cuando yo charlaba con este hermano en la fe, él me decía, ya son salvos, dice. ¿Cómo que son salvos?, le digo yo. Y bueno, pero ellos aceptaron a Cristo cuando eran niños. Sí, le digo, pero ellos no están en la fe, les digo, no están practicando aquellas cosas que enseña la palabra de Dios. Y él me decía, pero bueno, ya son salvos, aceptaron a Cristo, pero eso no significa que ya son salvos. ¿Sí? Porque la persona que es salva tiene que guardar los mandamientos. O sea, si yo creo en Cristo, Cristo me salva, yo me bautizo, me entrego a Cristo,
pero esa entrega tiene que ver con la obediencia a sus mandamientos. Porque de nada me sirve que yo haya aceptado a Cristo y lleve una doble vida o una vida de pecado. O sea, es una transformación continua. Por eso dice en Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, la fe y las obras van de la mano. ¿Por qué? Porque si yo creo en Cristo, yo tengo que guardar los mandamientos por amor a Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si yo quiero demostrarle mi amor a Cristo, mi afecto a Cristo, yo tengo que guardar sus mandamientos. De nada me sirve que yo diga amar a Cristo, seguir a Cristo y no guardar los mandamientos. Eso no sirve de nada, porque Dios nos pide un amor que realmente nosotros se lo manifestemos en obediencia, ¿sí? A su palabra, por amor, ¿sí? Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, el que me ama, mi palabra guardará. También dice el apóstol Juan, dice, si no me equivoco, en la tercera carta del apóstol Juan, dice algo muy importante, y vamos a ver de qué manera nosotros le manifestamos nuestro amor a Dios y al prójimo. Por eso el amor a Dios no es meramente un sentimiento. Acá nos dice justamente el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 5, dice, Primera de Juan capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, hablando del prójimo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, el amor a Dios es guardar los mandamientos. ¿Sí? Yo, ¿de qué manera le manifiesto mi amor a Dios, mi sentimiento hacia Dios? Guardando sus mandamientos, ¿sí? Obedeciendo a su palabra. Pero este es el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, lamentablemente mucha gente hoy en día dice que ya los 10 mandamientos no tenemos que guardarlos, que bueno, que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, pero eso no existe en la Biblia, ¿sí? No existe un solo texto que diga que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Yo les animo a aquellas personas que creen diferente, que por favor coloquen sus comentarios y que me muestren un solo texto que diga que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Ese texto no existe. Eso también es una falsa doctrina que se enseña hoy en día, lamentablemente, en las iglesias, que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, que ya fueron abolidos los 10 mandamientos. Eso no existe en la Biblia, ¿sí? Es una mentira. Bien, vamos a ver en Romanos capítulo 15, versículo 4, vamos a ver otras de las bendiciones que nos aporta la Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice así, Romanos 15, 4. Esa carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, aquellos hermanos que se congregaban en Roma. Y dice, Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento. Mucha gente dice que el Antiguo Testamento ya no tenemos que leerlo, que ya estamos bajo el nuevo pacto, que ya hemos creído en Cristo y que ya no tenemos que leer el Antiguo Testamento, pero eso no es lo que dicen las Escrituras. Jesús mismo siempre citaba las Escrituras y él decía, ¿qué está escrito de mí en la ley? ¿Qué está escrito en los salmos, en los profetas? Incluso cuando Jesús fue tentado, dice que el diablo le citaba las Escrituras y Jesús mismo estaba citando el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito en ese momento.
Entonces, si somos seguidores de Cristo, tenemos que conocer también el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento. Por eso dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, las Sagradas Escrituras nos aportan enseñanza. Y dice, se escribieron a fin de que por la paciencia, también las Sagradas Escrituras nos da paciencia, nos da perseverancia. Dice, y la consolación de las Escrituras, la consolación también las Escrituras nos da consuelo. Tengamos esperanza. Esos son los 4 beneficios que nos aporta el estudio de la palabra de Dios. También nos da alegría, ya hemos visto, nos da luz, ilumina nuestro camino, y también dice que nos da enseñanza, nos da paciencia, nos da consuelo y nos da esperanza. Esos son otros de los beneficios que nos da las Sagradas Escrituras. Bien, en Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice el profeta Samuel, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cuando uno estudia la palabra de Dios nos da gozo, nos da alegría. En ese momento nosotros invocamos el nombre de Dios con alegría, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos da justamente esa alegría, ese gozo y esa esperanza de que justamente Dios nos hable a través de su palabra. Bien, vamos a ver otros textos que se encuentran en, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 8, dice, ¿cuánto tiempo durará la santa palabra de Dios? Vamos a leer al profeta Isaías, el capítulo 40 y el versículo 8. Lo sé de memoria, pero igual lo vamos a leer. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Incluso hasta cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, también por la eternidad vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a examinarla también, y nos vamos a gozar en la palabra de Dios porque dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Sabemos que la palabra de Dios ha sido muy atacada, la Biblia ha sido muy atacada, en muchos años ha sido perseguida la palabra de Dios, incluso aquellos ministros que justamente, aquellos grandes hombres, aquellos reformadores que traducían las Biblias a sus idiomas originales y querían compartir la palabra de Dios al común de la gente, al pueblo, y había quienes perseguían a aquellos que querían estudiar la palabra de Dios. Sabemos que por mucho tiempo hubo quema de Biblias, de libros cristianos, y incluso sabemos que la iglesia persiguió incluso a muchos cristianos que no se sometían a las doctrinas de Roma. Sabemos de la Santa Inquisición o de las cruzadas que se hacían, que justamente la iglesia de Roma, los papas perseguían a aquellos cristianos que no se sometían a las doctrinas de Roma. Si ustedes quieren ver, pueden estudiar en la historia, pueden ver cómo la Iglesia Católica persiguió a muchísimos cristianos que no pertenecían a su denominación. Esto debemos saberlo porque tenemos que conocer la verdad. Pero esto no es algo, digamos, privativo, por así decirlo. No estoy en contra de mis hermanos católicos sinceros que estudian la Biblia, que conocen la palabra de Dios. Hay muchos hijos de Dios dentro de la Iglesia Católica. Simplemente estoy hablando del sistema papal, o sea, del liderazgo de la Iglesia, que persiguió y mató a muchos cristianos, incluso judíos, por muchos siglos. Bien, vamos a ver que entonces la palabra de Dios jamás pudo ser eliminada. Incluso muchos ateos dijeron que la palabra de Dios iba a dejar de existir en el siglo XX, en el siglo XXI, pero hasta ahora vemos que la palabra de Dios sigue, ¿sí? Y cumple a la perfección los planes de Dios. Bien.
vamos a ver qué tenemos que hacer con la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla todos los días de nuestra vida. ¿Mm? Por eso en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, nos dice algo muy importante. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, dice así: dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué nos dice este texto? Que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a temer a Dios y guardar todas las palabras de esta ley. Todo aquello que está escrito en la palabra de Dios, nosotros tenemos que guardarlo y ponerlo por obra, ¿sí? Aunque este texto se aplicaba para los reyes de Israel, también se aplica hoy en día para nosotros. Así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo que se dedique a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza de las Escrituras, nosotros también tenemos que aprender las Escrituras. Incluso a los padres, Dios les va a pedir cuenta si les enseñan las Escrituras a sus hijos. Porque hoy en día vemos que lamentablemente se ha aumentado la impiedad, se ha aumentado la maldad en el mundo, justamente porque hay muchos niños que no se los cría en el temor de Dios, no se les enseña la palabra de Dios. Yo doy gracias a mis padres, que ellos me mandaban, incluso cuando era chico me mandaban, yo era católico, he nacido en el seno de una familia católica, ellos me mandaban a la iglesia los domingos, incluso me mandaban a que se me enseñe la palabra de Dios. Eso es muy importante, que los padres le enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Eso es muy importante. Recordemos también a la Madre de Jesús, a María, que ella le enseñaba las Escrituras a Jesús, y también su padre le enseñaba las Escrituras. Eso es muy importante. Jesús se congregaba, Jesús conocía justamente la palabra de Dios, y él comprendía las Escrituras y las sabía de memoria. Bien, en Juan 5:39 Jesús dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, dice que nosotros debemos examinar las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice algo muy importante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué dice el apóstol Juan? Que es feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y ponen en práctica. O sea, guardar en la Biblia significa poner en práctica las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El tiempo de el regreso de Cristo a la tierra. Y eso es otra profecía que vamos a estudiar más adelante, que habla de la segunda venida de Cristo. Muchos cristianos están esperando el regreso de Cristo. Justamente ayer hablaba con un hermano católico, hablábamos justamente de lo que dice el credo, católico, dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Esta creencia está muy diseminada entre los cristianos, incluso entre nuestros hermanos católicos, esta creencia de que justamente Jesús va a venir a la tierra, va a regresar a la tierra. Justamente hablaba con este hermano católico y él me decía que bueno, que él se emociona mucho pensando en verlo venir a Jesús, en estar con Él, en hablar con Él, en abrazarlo, en conocerlo a Jesús. Y la verdad que quién no quisiera estar al lado de esa persona, ¿no? Al lado de nuestro Creador. Es algo maravilloso. Bien, vamos a ver otros textos que están aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver, justamente dice, vamos a ver un estudio adicional, dice
la Biblia es la fuente de la verdad. ¿Sí? En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Justamente, ¿no? Cuando él estaba orando por los discípulos y por aquellos que iban a creer en él, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Hoy en día mucha gente está buscando la verdad o viendo quién es veraz, qué persona es veraz. Hoy en día desconfiamos de las instituciones, de las personas, de los políticos y estamos buscando la verdad. Incluso también se desconfía mucho de los líderes religiosos. Pero sabemos que podemos confiar en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la verdad. Bien, vamos a ver otro texto que está en Hebreos capítulo 4:12. Dice que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios está viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá está utilizando una terminología antropológica, si se puede decir, o una... está hablando justamente de las partes del cuerpo, ¿no? Dice que, y compara la palabra de Dios como una espada que penetra hasta lo más interior del ser humano, y dice que es una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que el corazón en la Biblia se refiere no solamente a la parte pensante, sino también se refiere a la parte de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, y dice que la palabra de Dios penetra en lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, ¿sí? Incluso muchas personas que han estado sumergidas en las adicciones han podido superar las adicciones gracias al estudio de la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios nos muestra todas las cosas feas que nosotros tenemos como seres humanos, todos nuestros caracteres, todos nuestros defectos interiores, ¿no? Nuestros defectos de carácter, todas aquellas cosas malas que tenemos en nuestro interior, que nos llama al arrepentimiento y a un cambio de vida. Bien, la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice algo muy importante. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 23, nos dice algo muy importante. Dice, siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros somos renacidos por la palabra de Dios, justamente. ¿Y de qué manera somos renacidos por la palabra de Dios? Somos renovados por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es una semilla incorruptible. ¿Por qué? Lamentablemente las cosas de este mundo muchas veces en las canciones o en la música o en la televisión, en aquellas cosas que nosotros consumimos que son de este mundo, muchas veces nos pueden llevar a corrompernos, ¿sí? Por ejemplo, las canciones de hoy en día hablan de adulterio, hablan de fornicación, hablan justamente de la envidia, hablan también de el odio hacia las demás personas. Sabemos las canciones de protesta, también incluso las canciones en las cuales algunos músicos hablan mal de otras personas, de otros músicos. Incluso las canciones incitan a las drogas, a la violencia, al sexo, al alcohol. Y sabemos que el sexo Dios lo creó ¿para qué? Para que sea utilizado únicamente en el contexto del matrimonio, ¿sí? No fuera del matrimonio ni antes del matrimonio. Por eso la palabra de Dios es una semilla incorruptible, es una semilla que
realmente es una semilla pura, es una semilla que nos lleva a un buen puerto, a un buen camino. No como las cosas de este mundo que nos lleva a la perdición, nos lleva a los vicios, a la degradación del ser humano. Bien, algo más importante también vamos a ver en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o las burlas, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor o probado la benignidad del Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que nosotros debemos desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para que crezcamos? ¿Para qué? Para la salvación. O sea, la leche espiritual se refiere a la palabra de Dios sin adulterar. Eso nos llama el apóstol Pedro a conocer la palabra de Dios sin adulterar, porque lamentablemente hoy en día se utiliza la palabra de Dios ¿para qué? La utilizan mal, ¿sí? La utilizan mal, ¿para qué? Para justamente enseñar falsas doctrinas o cosas que realmente Dios no quiere para nuestras vidas. Por eso vamos a ver cómo nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios haciendo comparación de texto con texto, para que nosotros podamos llegar a una correcta interpretación. Por ejemplo, vamos a el libro de Isaías, en el capítulo 28, nos dice el profeta cómo nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Isaías capítulo 28, Isaías 28, en el versículo 10 y en el 13 vamos a ver, en el 9 y en el 13 dice, pregunta el profeta diciendo a quién se le va a enseñar la palabra de Dios o de qué manera se debe estudiar la palabra de Dios. Y nos dice Isaías en el capítulo 9, dice, hablando del conocimiento de Dios, dice, ¿a quién se enseñará ciencia? O sea, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? Pregunta, ¿a los arrancados de los pechos? No. ¿Por qué? Versículo 13 dice, por la palabra pues del Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Nosotros debemos estudiar de esa manera la Biblia, la palabra de Dios, justamente estudiando mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, para que nosotros seamos enlazados y presos de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que estudiar la Biblia haciendo comparación de texto con texto, ¿sí? Para poder llegar a una correcta interpretación. Lamentablemente hay muchas religiones hoy en día, ¿por qué? Porque no se estudia la Biblia de manera profunda, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia de una manera muy profunda. Yo les voy a decir algo. Yo hace aproximadamente entre 20 y 18 años que conozco la palabra de Dios y he aprendido muchísimas cosas a través de la palabra de Dios. Y realmente cuando escucho a algunos predicadores hablando algo distinto a la palabra de Dios, realmente yo puedo darme cuenta, puedo percibirlo. ¿Por qué? Porque ya tengo años conociendo la palabra de Dios. Y esto lo digo ¿por qué? Porque todos aquellos que conocen la palabra de Dios o que quieran conocer la palabra de Dios, tienen que conocerla de manera profunda, haciendo comparación de texto con texto, para llegar a una correcta interpretación de la palabra de Dios y de su voluntad. Es muy importante que nosotros podamos estudiar la Biblia haciendo comparación de texto con texto, incluso estudiando con diferentes traducciones,
y si es posible tener, como les mostraba hoy al principio, un Nuevo Testamento interlineal, que este es un Nuevo Testamento que, como yo les digo, es una traducción del griego, del Nuevo Testamento, del griego al español. Por eso siempre tenemos que, para poder llegar a una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, tenemos que conseguir, por ejemplo, uno de estos libros que es muy bueno. Yo no estoy promocionando para nadie, yo no vendo para nadie, pero simplemente les digo que esta fue una buena compra que yo he realizado, ¿no? La verdad que es un muy buen libro, un Nuevo Testamento interlineal, que es lo que más se asemeja al original, en este caso al Nuevo Testamento. Después también tengo bajadas diferentes Biblias electrónicas. Tengo una Biblia que es una Biblia múltiple, en donde yo puedo comparar las diferentes traducciones y ver realmente y comparar la palabra de Dios para llegar a una correcta interpretación. La Biblia de Dios no tiene errores. La palabra de Dios no tiene errores. Simplemente fue traducida por muchos seres humanos imperfectos que algunos han traducido de diferentes maneras. Hay quienes tenían posturas diferentes y traducían de acuerdo a su pensar o a su razonamiento, o tal vez fueron influenciados por sus enseñanzas que ellos recibieron desde su tradición, pero la Biblia siempre debe ser estudiada y comparada con diferentes traductores, ¿sí? Por eso, como yo les mostré al principio de este video, yo tengo diferentes Biblias, estudio con diferentes traducciones para llegar a una correcta interpretación. La Biblia no es algo difícil de estudiar, siempre que la persona quiera conocer la voluntad de Dios y que lo haga siempre con oración, puede conocer la palabra de Dios y puede llegar a una correcta interpretación. Voy a hablar también de algo muy importante porque se critica muchas veces el principio de sola escritura, porque muchos hablan de que solamente se tiene que estudiar las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, y no incluir otros libros que están fuera de las Escrituras. Incluso muchos citan los filósofos de antaño, como ser, por ejemplo, como ser Platón, Sócrates, e incluso se estudian otros libros religiosos que se consideran como inspirados o que se pueden añadir a la Biblia. Pero la palabra de Dios debe ser nuestra única norma de fe y no añadir otros escritos a la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver que nosotros no debemos llevarnos por otros escritos fuera de la Biblia. Ahora, si esos escritos no contradicen a la Biblia, no está mal. Pero siempre debemos estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, nos dice algo muy importante. Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordené. Justamente Moisés le está diciendo al pueblo de Dios que no le deben añadir a la palabra de Dios, ni le deben disminuir. ¿Para qué? Para que guarden los mandamientos de Dios. Justamente mucha gente dice que nosotros podemos interpretar las Escrituras con otros escritos fuera de la Biblia. Y no debe ser así. Vamos a ver otro texto muy importante. En Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, nos dice, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere, o sea, le sumare a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tremendo lo que dice el apóstol Juan. Si alguien le añade a las profecías del Apocalipsis, o si alguien le añade a cualquier libro de la Biblia, otra enseñanza que está fuera de la Escritura, tenemos que tener mucho cuidado, porque dice el apóstol Juan que si alguien le suma o le añade algo a la Biblia, dice que Dios quitará su parte del libro de la vida. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno cree es añadido al libro de la vida que está en el cielo, pero si alguno hace alguna cosa incorrecta, como por ejemplo enseñar algo que está fuera de la Biblia, es peligroso, porque Dios promete que va a destruir a la persona, que va a ver y le van a venir las plagas que están escritas en el Apocalipsis. Eso es lo que nos dice. Incluso el apóstol Pablo, si no me equivoco, o Juan, dice que si ellos tienen, por ejemplo, otro evangelio, o nos trae otro evangelio, por ejemplo, creo que está eso en, si no me equivoco, en el libro de Romanos, que nos dice algo muy importante, ¿no? Bueno, justamente no me acuerdo dónde está el texto, pero dice que si un ángel del cielo o alguno de nosotros le trajere otro evangelio del que ustedes han oído, dice, sea maldito, sea condenado. Por ejemplo, vamos a seguirlo buscando. Tengo una Biblia electrónica con buscador. Acá está, justamente lo encontré, ¿no? En Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, le dice en el capítulo 1, versículo 8 y 9, les dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, sea maldito, o sea anatema. Antes, como le hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea maldito o anatema. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de predicar alguna cosa que no esté dentro de la palabra de Dios o fuera de la palabra de Dios, ¿sí? Y veamos otro texto, por ejemplo, en Marcos, capítulo 7, del 6 al 9, y después vamos a ver el 13. Porque hoy en día se enseña, y se enseñó por muchos siglos, que nosotros debemos llevarnos por la santa tradición. O sea, no solamente por las escrituras, sino también por la santa tradición. No sé si alguien ha escuchado de eso, que debemos llevarlo por las escrituras y la santa tradición, pero eso no está en la Biblia. Justamente Jesús condenaba la tradición si la tradición se aparta de los mandamientos de Dios escritos en la Biblia. Veamos. En Marcos capítulo 7, Jesús reprendía a los religiosos de su tiempo y les decía, versículos 6 al 9, Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9, y después vamos a leer el 13. Dice: respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Versículo 9, les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacen. O sea, tenemos que tener cuidado y ver y revisar nuestras vidas a la luz de las Sagradas Escrituras.
Y si alguien nos viene y nos dice, bueno, pero vos tenés que seguir la tradición de tus padres, la religión que te enseñaron desde niño, la religión de tus padres, y eso no está en la Biblia, ¿sí? O sea, eso de la santa tradición es una invención por humanos, es un mandamiento de hombre, porque nosotros tenemos que llevarnos solamente por las sagradas escrituras. ¿Mm? Bueno, este ha sido el primer estudio bíblico que se llama la Biblia. ¿Mm? Y espero que sea de bendición para muchas personas. Les recuerdo que mi nombre es Julián, este canal se llama La Biblia Enseña, así que por favor les pido que se suscriban al canal, si les ha gustado el tema, que le den like y que por favor compartan con otras personas para que puedan conocer la voluntad de Dios. Que Dios me lo bendiga y muchísimas gracias.